El triplex de Enrique, 40 años, CEO de una fintech, no era un hogar, era una declaración de poder. Desde sus ventanas de piso a techo, Nueva York se extendía como un tapiz de luces minúsculas e insignificantes a sus pies, una vista que costaba millones. Pero el lujo aquí era frío, cortante, hecho de mármol italiano pulido y paredes de vidrio minimalistas que no reflejaban calor, solo el impecable traje de diseño que llevaba puesto. Enrique estaba en el salón, inmerso en una cena de negocios con dos socios. Su expresión, como siempre, era una mezcla de aburrimiento y superioridad contenida. Su fortuna de primera generación le había dado todo, excepto la capacidad de sentir algo que no fuera la impaciencia ante la ineficiencia o la frustración ante la interrupción. Y justo en ese momento, una interrupción estaba por ocurrir de la peor manera posible, destrozando su burbuja de oro y silencio. El pequeño Pedro, su hijo de 6 años, un niño de ojos demasiado grandes para su cara, estaba jugando silenciosamente en la alfombra, ignorado, como casi siempre. Su mundo se había reducido al espacio seguro que le brindaba Livia, 25 años, su niñera. Livia, una inmigrante con la piel ligeramente curtida por el trabajo y la preocupación, se movía entre el salón y la cocina con la eficiencia silenciosa que Enrique valoraba, viéndola solo como un coste operativo bajo. Mano de obra barata, la definía mentalmente, aunque sus ojos castaños, de una bondad innegable, eran los únicos que le ofrecían a Pedro algo parecido a un refugio emocional en esa casa helada. Ella estaba concentrada en retirar unos platos, vestida con su uniforme modesto, intentando ser invisible. Lo único que se esperaba de ella en aquel ambiente de opulencia aséptica. La tensión en la sala no era visible, pero se sentía como el aire enrarecido de una cueva. Enrique estaba a punto de cerrar un trato multimillonario, gesticulando con la mano que llevaba un reloj que costaba más que el sueldo anual de Livia, mientras discutía la eficiencia de su nueva plataforma financiera. Los socios asentían, cautivados por el aura de control y riqueza que emanaba. Pero ese control estaba a punto de desmoronarse por algo tan simple y a la vez tan peligroso como el aire que respiraban. Pedro, quizás buscando la atención de su padre o simplemente queriendo explorar, se acercó gateando a una zona del salón donde se estaba terminando una obra y una tubería, mal sellada y temporalmente tapada por un panel de yeso, estaba ligeramente expuesta. De repente, un chillido eléctrico y agudo rasgó el silencio de cristal. La alarma de monóxido de carbono, silenciada unas horas antes por un técnico negligente, se había disparado en el segundo piso, justo encima de la zona de construcción, donde estaba el dormitorio de Pedro. El sonido era estridente, molesto, el opuesto exacto a la serenidad calculada de Enrique. Él frunció el ceño con una rabia inmediata. Su rostro de impecable guapo se contrajo, en un gesto de absoluta impaciencia. Los socios se sobresaltaron, mirando con incomodidad el techo. La alarma sonaba como un grito de advertencia, pero para Enrique era solo un ruido innecesario que amenazaba su negociación. Su orden fue inmediata, cortante, dirigida a Livia, que se había detenido en seco en el umbral de la cocina, con los ojos fijos en la dirección del sonido y una repentina palidez cubriéndole el rostro. «Livia, apaga ese maldito ruido ahora. Es solo un sensor defectuoso. Sabes que esa parte está en obras. Rápido». El tono era de propietario, de alguien que solo ve a otra persona como un instrumento para solucionar su problema. Era la humillación sutil, la de ser rebajada a la categoría de sirviente que resuelve problemas técnicos menores, la reafirmación de su estatus de hombre de negocios por encima de la vida doméstica y las cosas insignificantes como una alarma que sonaba a todo pulmón. Pero Livia no se movió hacia el panel de control.
Sus ojos, antes centrados en la obediencia, ahora mostraban un miedo y una comprensión gélida. Sabía que el monóxido de carbono era inodoro e incoloro. Sabía que el sensor se había disparado justo encima del dormitorio de Pedro. Su instinto de protección, forjado en años de lucha y cuidado, anuló el miedo a la autoridad de Enrique y a perder su único sustento. Vio el panel de yeso mal ajustado cerca del niño y luego el rostro ligeramente somnoliento de Pedro, que se había sentado confundido. Ese segundo bastó. Ignorando completamente la mirada de fuego de Enrique y el grito implícito de «¡Estás despedida!», Livia lanzó la bandeja al suelo con un golpe seco que resonó en el mármol, un gesto de rebelión pura. Salió disparada, no a apagar la alarma, sino a subir las escaleras, corriendo a toda velocidad hacia la habitación de Pedro en un borrón de uniforme sencillo. Enrique, por un momento, se quedó mudo, con la boca abierta, incapaz de procesar la desobediencia frontal. Sus socios se miraron incómodos, pero nadie hizo nada. En cuestión de segundos, la voz de Livia se escuchó a lo lejos. Un grito ahogado y lleno de terror. «¡Pedro! ¡Mi niño!». Enrique se levantó de la mesa, la irritación ahora mezclada con una punzada de ansiedad que no podía reconocer. Se había levantado de la mesa justo en ese instante. El poco de gas que se había acumulado en el aire le golpeó la nariz. Livia reapareció en el umbral del salón no mucho después, con el pequeño Pedro inerte, pálido y semiconsciente, en sus brazos, como un precioso fardo. Sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas, y jadeaba desesperadamente, pero no se detuvo. Corrió directamente hacia la terraza acristalada, rompiendo la puerta corredera con el pie y saliendo al aire frío y limpio de la noche de Nueva York, con la criatura en sus brazos. El rostro de Enrique se quedó paralizado, no por el pánico, sino por la pura incredulidad. Solo entonces, al sentir un mareo repentino y una opresión en el pecho, al ver a su hijo casi desmayado, entendió. No era un sensor defectuoso. La vida de su hijo se había esfumado en segundos y él la había ignorado. El gesto que inició la trama no fue el grito de Livia, sino su propia parálisis. Los socorristas, llamados por uno de los socios asustados, ya estaban subiendo en el ascensor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Comenta de qué ciudad estás viendo esto y continuemos. Enrique fue tratado por la inhalación leve en el mismo salón de mármol que también conocía, mientras los paramédicos se centraban en estabilizar a Pedro, al que ya le estaban poniendo oxígeno en el balcón. El CEO se sentía mareado, débil, y la sensación era nueva, aterradora, porque no podía controlarla con dinero o una orden ejecutiva. La humillación no vino de sus socios, que se retiraron con excusas rápidas, sino de su propia impotencia ante algo tan básico como el aire que respiraba su hijo. Livia estaba junto a Pedro, abrazándolo fuerte, murmurando plegarias, sencillas en un idioma que Enrique no entendía. Por primera vez en muchos años, el hombre impecable con el traje de $10,000 sintió que era el más pobre de la sala, porque mientras él tenía control sobre los mercados financieros, ella tenía el control de la vida de su hijo y su instinto para protegerlo había superado su propia riqueza. Una vez que los socorristas confirmaron que Pedro estaba estable y solo necesitaba ser monitorizado en el hospital, y tras asegurarse de que no quedaban más gases, la casa se vació. Enrique despidió a todos con un gesto, incluso al personal de servicio, quedándose solo con Livia, que se preparaba para acompañar al niño en la ambulancia. Él se sentó en el sofá de cuero blanco, hundido, mirando sus manos perfectamente cuidadas. Su conflicto interno, siempre soterrado por el éxito y la avaricia, gritó por primera vez. Su obsesión por el control y el dinero era un mecanismo de defensa. Su madre había muerto por una enfermedad cuando él era un niño, y
La impotencia de su padre, un hombre humilde sin recursos para el mejor tratamiento, había marcado su alma. Él creía que el dinero compraba la inmunidad a la tragedia. Y esa noche, la tragedia había entrado en su casa a través de un simple gas. Livia, con el rostro limpio de maquillaje, mostrando más arrugas de preocupación que de edad, recogió su pequeña mochila del piso de la cocina antes de irse. Sus ojos castaños se encontraron brevemente con los de Enrique, pero no había burla ni reproche, solo una profunda tristeza y la concentración de alguien que ya había vivido demasiadas desgracias para permitirse el lujo de culpar a otro. Ella era el personaje vulnerable, la inmigrante que trabajaba 14 horas al día para enviar $800 cada mes a su familia en Ecuador, que luchaba contra deudas de salud de su abuela, la única persona que la había cuidado de niña. Para ella, Pedro no era un trabajo, sino un ancla emocional, un recordatorio de la pureza que el mundo adulto intentaba quitarle. En sus brazos, él no era el hijo del multimillonario, sino el niño al que le leía cuentos y le curaba las rodillas raspadas. Enrique la siguió al hospital, algo que nunca habría hecho antes. No solo enviar a su chofer, sino ir él mismo. Sentado en la sala de espera, bajo las luces fluorescentes de un hospital público, se sentó junto a ella. Era la primera vez que la veía de verdad. Ella no era la empleada o la babá, era la protectora de su hijo. Ella se mantuvo en silencio durante un rato. Solo la tensión de su cuerpo y el movimiento constante de sus dedos revelaban la profundidad de su miedo. Entonces, Enrique, con la voz áspera por la inhalación y la emoción, rompió el silencio con una pregunta estúpida que le salió del alma. ¿Por qué lo hiciste? Pudiste haberte quedado en el salón. Arriesgaste tu vida. Por mi hijo. Livia no le miró. Sus palabras salieron con la honestidad sencilla de quien no tiene nada que ocultar. Su hijo, el niño, él es un alma pura. Don Enrique no tiene la culpa de los gases ni de las obras. No podría haberme quedado, el corazón me lo hubiera roto para siempre. Yo también tuve que ver cómo se perdía a alguien por algo que el dinero no podía solucionar. Ella no había revelado ese trauma a nadie. El vínculo emocional comenzó en ese momento, no por una confesión de amor, sino por una confesión de vulnerabilidad compartida. Él había perdido a su madre, ella a su abuela, y ambos conocían la impotencia de la pérdida. Enrique quedó mudo, dándose cuenta de que ambos venían del mismo lugar de dolor, solo que él lo había disfrazado con la riqueza. En los días que siguieron al incidente, Pedro se recuperó bien, pero la dinámica en el tríplex cambió de manera radical. Enrique empezó a buscar a Livia. Ya no la miraba para darle órdenes, sino para entenderla. Le preguntaba por sus comidas, por su familia, por sus sueños, cosas que nunca en su vida le había preguntado a nadie que no fuera un socio comercial. Este cambio, aunque positivo para su alma, se convirtió rápidamente en un obstáculo externo. Su exesposa, sus socios en Wall Street y sus amigos de la alta sociedad empezaron a rumorear sobre su extraña cercanía con la niñera. La sociedad de élite, esa que tanto le había costado alcanzar, le susurraba advertencias. Enrique, la imagen, la apariencia, es de mal gusto mezclarte con la servidumbre. ¿Qué dirán tus inversores? Las críticas sociales eran feroces, pero el mayor obstáculo vino de la propia Livia. Ella, que valoraba su dignidad y privacidad por encima de todo, comenzó a sentirse abrumada por la atención repentina. No por la bondad de Enrique que ella apreciaba, sino por la exposición. La gente en la prensa y en el edificio del lujoso condominio la miraban de forma extraña, con la presunción de que ella buscaba algún tipo de beneficio. Ella, que solo quería trabajar en paz para pagar las deudas de salud de su abuela, se sintió humillada por la constante sospecha. Una tarde, con 1909, una tristeza que le partía el alma,
Se acercó a Enrique con la carta de renuncia ya firmada. El momento fue tenso. Ella le entregó el sobre en el salón, con la vista baja, sin poder mirarle a los ojos. Enrique, me tengo que ir. Ya no puedo seguir aquí. Yo vine a trabajar, no a ser un problema o una noticia de periódico. Lo he pensado mucho. Su hijo estará bien, pero yo necesito mi paz y mi dignidad. No quiero que piensen que estoy buscando algo más que mi sueldo. Es hora de irme a otro lugar, a otra casa donde pueda pasar desapercibida como siempre. La voz de Livia se quebró al decir las últimas palabras. Esta renuncia no era una negociación salarial, era una huida para proteger su integridad. Enrique sintió un pánico helado que nunca antes había experimentado en un negocio. No podía aceptar esa renuncia, no porque perdiera a una buena empleada, sino porque perdería la única conexión real y el único espejo de su propia humanidad que había encontrado. Ella no era el problema. El problema era su mundo, su élite y su superficialidad. Él rompió la carta de renuncia sin leerla, con un gesto impulsivo y desesperado, y suplicó: «No, Livia, no te vayas, por favor, no lo hagas por mí, ni por el dinero, hazlo por Pedro, él te necesita, y yo también. Necesito aprender de ti cómo se ve la vida real, cómo se valora lo que no tiene precio, porque todo lo que poseo es basura comparado con la vida que le salvaste. Necesito que me enseñes a ser un padre». El diálogo fue cargado de vulnerabilidad. Enrique, el CEO multimillonario, se estaba humillando frente a la niñera. Un acto impensable semanas atrás. Livia lo miró y vio en sus ojos no al jefe arrogante, sino al niño asustado que perdió a su madre y que se había construido una coraza de dinero para no volver a sentir esa impotencia. La tensión aumentó, ya que su miedo interno era que él volviera a ser el de antes y ella se sintiera sola de nuevo. «No quiero que me contrate, quiero que me respete», le respondió ella, con firmeza. La conexión afectiva se consolidó. La renuncia de Livia forzó a Enrique a desnudarse emocionalmente y a luchar por ella no como un activo, sino como un igual, aunque en su mente todavía no sabía cómo se lograba esa igualdad. La tensión se mantuvo en los días siguientes. Livia aceptó quedarse temporalmente, pero el trato era diferente. Ella dejó de llamarlo señor y él dejó de llamarla la babá. Empezaron a cenar juntos en la cocina, hablando de cosas triviales, pero con una intimidad que el salón de mármol nunca habría permitido. Un día, Enrique se abrió aún más, hablando de su infancia, de cómo el dinero se convirtió en su única forma de medir el valor y de su miedo a ser un mal padre para Pedro. «Hice el dinero para que a Pedro nunca le faltara nada, y en el proceso le quité lo único que necesitaba. A mí, y tú, que no tienes nada, le das todo». Las lágrimas asomaron a sus ojos, y Livia, por primera vez, le tocó suavemente el hombro. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La calma era aparente, pero la decisión de Livia de marcharse no estaba totalmente disipada. Ella vivía en una constante incomodidad por la presión social y el cambio en la dinámica. Sabía que la gratitud de Enrique era sincera, pero temía que fuera pasajera, un arrebato emocional que terminaría cuando él se cansara de jugar a ser sensible. Por eso, una mañana, volvió a empacar su pequeña maleta. No lo hizo a escondidas, sino después de que Enrique se fuera a una reunión de la junta directiva. No quería confrontación, solo irse en silencio, manteniendo su dignidad intacta. Dejó una nota en la cocina, corta y agradecida, pero firme en su decisión de poner distancia. Enrique, mientras tanto, no estaba en la reunión. Había pasado toda la noche en vela, sintiendo un vacío que ni las cifras multimillonarias de su balance podían llenar. Había estado monitoreando la cuenta bancaria de Livia. Sabía que
Ella estaba desesperadamente ahorrando para enviar dinero a Ecuador y cubrir las deudas de salud de su abuela. Sus socios le hablaban de expansión de mercado y fusiones, pero él solo pensaba en cómo el dinero había sido incapaz de salvar la vida de su hijo. Al final, en medio de la presentación de un socio, tuvo una revelación. La verdadera transacción no era financiera, era humana. Se levantó abruptamente, disculpándose, y corrió fuera de la sala de reuniones. Ignorando el escándalo en Wall, llegó a la casa para encontrar la nota de Livia sobre la mesa. El pánico que sintió fue el mismo que al oír la alarma de monóxido de carbono, pero esta vez la amenaza era la soledad y la pérdida emocional, una amenaza mucho más insidiosa. Se puso un abrigo y agarró las llaves del coche. Él sabía dónde vivía ella, un pequeño apartamento funcional en Queens, a hora y media de distancia. Era un lugar modesto, lleno de vida y ruido de gente real, el opuesto exacto de su torre de cristal. Él no llamó a su chofer, condujo él mismo por primera vez en años, sintiendo el volante áspero en sus manos, concentrado únicamente en llegar a tiempo, en no perderla. Livia estaba en la puerta de su modesto edificio. Tenía la maleta en la mano y estaba a punto de llamar a un taxi para ir al aeropuerto y tomar un autobús a otra ciudad, a otro trabajo. Llevaba su única gabardina, simple, pero limpia. Justo cuando levantaba la mano para hacer la llamada, el Bentley negro de Enrique se detuvo bruscamente frente a ella. Él salió del coche, impecablemente vestido, pero con el rostro descompuesto, el aliento agitado. Sus ojos, normalmente fríos, estaban llenos de una vulnerabilidad que le sentaba mal, pero que era genuina. Él no parecía un CEO, parecía un hombre desesperado corriendo a toda velocidad contra su propio destino. El momento decisivo había llegado. Livia se quedó parada, paralizada por la aparición. Él se acercó a ella, pero no la tocó. Él no estaba allí para forzarla. El diálogo transformador que vino a continuación fue la admisión de que el dinero era solo una mentira que él se había contado. Livia, no te vayas. No lo hagas, por favor. Sé que mi mundo te ha lastimado y me disculpo. Sé que lo que te pido es injusto. No te estoy pidiendo que vuelvas a trabajar para mí. Te lo ruego. Te pido que seas mi guía. Su voz se quebró. Las palabras le salían del alma, sin pulir, sin el lustre de los negocios. Livia frunció el ceño. Ella no entendía el cambio. Le estaba pidiendo que se quedara, pero ¿para qué? ¿Como un objeto de caridad o como una consejera pagada? Ella se mantuvo firme. Yo no soy una guía, don Enrique. Soy una trabajadora. Y su dinero, por más que tenga, no puede comprar el respeto, y mucho menos puede arreglar un alma rota. Usted está buscando en mí algo que solo se puede encontrar en usted mismo. No me use, por favor, para llenar su vacío. La fuerza de su dignidad impactó a Enrique como un golpe físico. Ella le estaba diciendo la verdad que nadie se había atrevido a decirle en años. Enrique bajó la cabeza. La derrota, por primera vez, no era financiera, sino personal. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella, sin filtros. Tienes razón, estoy vacío, completamente. El dinero me dio un refugio, pero me aisló. Y mi vacío casi mata a mi hijo. Livia, mírame. Mira el hombre que soy. Tengo miedo de ser un mal padre. Tengo miedo de perderlo a él también, por negligencia o por ignorarlo. No te pido que vuelvas a ser la niñera. Te pido que le des a Pedro lo que yo no puedo darle, amor desinteresado. Y te pido que me enseñes a ser humano. Te necesito para recordarme que el valor de una vida no está en el costo, sino en la conexión. La honestidad de su confesión era innegable. Él se había desprendido de su ego, de su traje, de su poder. El contraste entre el millonario que era y el hombre que suplicaba frente a ella era el clímax emocional, la rendición total ante la humanidad. Ella vio la
verdad en sus ojos, la misma verdad de un niño asustado. En ese momento, la barrera del dinero y el estatus social se derrumbó. Livia no respondió inmediatamente. Simplemente sintió la intensidad de la situación y vio cómo la riqueza material de Enrique lo había dejado más pobre que ella misma. ¿Y qué propones, don Enrique?, preguntó ella, suavemente, con el corazón roto por la honestidad de su dolor. Ella no le estaba dando una solución, sino una oportunidad. Y la respuesta de él no fue una propuesta de matrimonio, ni un aumento de sueldo, sino una declaración de respeto y una intención de cambio real. Él le contó que había liquidado parte de sus activos y había iniciado los trámites para crear una fundación. No una fundación de caridad tradicional para evadir impuestos, sino una organización enfocada en la dignidad del inmigrante y el apoyo a las familias. Quiero que esa fundación lleve el nombre de tu abuela y que tú seas la supervisora. Quiero que tu trabajo no sea cuidarlo, sino construir algo que realmente importe. Quiero que trabajemos juntos, de igual a igual, con el respeto que te mereces. Te pagaré lo mismo que a mí, y dedicaré mi tiempo a esto, a crear una riqueza real. ¿Aceptas ser mi socia en la construcción de algo que no se pueda comprar, sino que se gane con el corazón? El gesto no era solo monetario, era la renuncia de su identidad como CEO de la FinTech para convertirse en un benefactor. La declaración era la evidencia de su cambio interior. Livia se quedó inmóvil, mirando al multimillonario que se arrodillaba simbólicamente ante ella, no para adorarla, sino para implorar su colaboración. La propuesta no solo era financiera, sino revolucionaria en el contexto de su vida. Le ofrecía un lugar de respeto y propósito, elevando su valor a un plano que su dinero nunca podría haber tocado. Sus ojos, llenos de lágrimas, no eran de tristeza, sino de la más profunda gratitud. Ella se dio cuenta de que su dignidad no estaba comprometida. Al contrario, la habían puesto en un pedestal. Sí, Enrique, lo acepto, pero no quiero su dinero, quiero su cambio. Quiero que no se olvide nunca del sonido de esa alarma y lo que significó, que hay cosas en la vida que superan cualquier costo. Yo le ayudo a construir esa fundación, le ayudo a ser humano. 6 meses después, la Fundación Manos y Alma se inauguró en un edificio modesto en el Bronx. Enrique había vendido una de sus propiedades más valiosas en los Hamptons para dotar el capital inicial. Él se había retirado oficialmente de las operaciones diarias de la FinTech, dejando a un CEO de su confianza al mando, y dedicaba ahora el 80% de su tiempo a la fundación. El cambio en su apariencia era sutil, pero palpable. Sus trajes seguían siendo caros, pero se veía más relajado. Sus ojos ya no reflejaban el tedio, sino el propósito. Livia era la supervisora de bienestar familiar y trabajaba directamente con él, codiseñando políticas que ponían la dignidad humana del trabajador inmigrante en primer lugar, asegurando salarios justos y seguridad social. La resolución positiva de la historia se manifestaba en la formación de una familia atípica. Livia no se mudó de nuevo al triplex de cristal, sino a un apartamento más grande y acogedor cerca de la fundación, lo que le permitía mantener su independencia. Pedro vivía con su padre, pero Livia era una figura constante en su vida, una presencia fundamental que no tenía un salario, sino un respeto. Enrique y Livia se encontraban diariamente en el trabajo, ya no como jefe y empleada, sino como socios y amigos, construyendo algo real que no se podía tasar. La exesposa de Enrique y sus socios de Wall Street seguían criticando la locura de su nueva vida, pero él los ignoraba con la sabiduría de quien ha encontrado algo más grande que el reconocimiento social. La nueva filosofía de vida de Enrique era simple, pero profunda. El verdadero poder reside en la capacidad de cuidar y ser útil, y no solo en el capital.
acumulado. Mi riqueza solo tuvo valor el día que me permitió proteger la bondad de Livia y darle la dignidad que mi mundo le había quitado. Su historia se convirtió en un faro para sus antiguos colegas. No todos lo entendían, pero el hecho de que un hombre tan exitoso abandonara el lujo por un propósito real era un testimonio silencioso de que el dinero no era el fin, sino solo un medio. 3 años después. Es una tarde de otoño en un parque simple y bullicioso de Brooklyn. El aire está lleno de risas de niños y el olor a hojas caídas. Enrique, vestido con unos vaqueros y un suéter casual, sin corbata ni el reloj llamativo, está jugando con Pedro, ahora un niño de 9 años, que ríe a carcajadas mientras su padre intenta torpemente atrapar un balón. Livia, con una sonrisa amplia y genuina, está sentada en un banco cercano, hablando por teléfono con su familia en Ecuador, cuyas deudas de salud ya habían sido cubiertas por la fundación. Ella está feliz, no rica, sino en paz. La cámara se acerca a Enrique. Ya no tiene la expresión de tedio o impaciencia, sino un rostro relajado y de padre involucrado. La ansiedad ha desaparecido. Su verdadero tesoro no es la vista del Central Park, sino el sonido de la risa de su hijo. La transformación es completa. La obsesión por el control ha sido reemplazada por el desapego y la soledad por la conexión. Livia y él son un equipo, un ejemplo de que las jerarquías sociales son solo invenciones que pueden ser destruidas por la fuerza de la humanidad. Cerca de la cancha, un joven inmigrante llamado Mateo, con una carpeta de la Fundación Manos y Alma en la mano, observa la escena. Es uno de los nuevos becarios de la Fundación, un chico que salió de la pobreza gracias a los programas de Livia y el dinero de Enrique. Ve la naturalidad y el amor de la escena y sonríe. Su mentor, el antes arrogante CEO de la FinTech, ahora es un hombre de carne y hueso, un ejemplo de bondad y propósito. El ciclo no solo se ha cerrado, sino que se ha transmitido. Enrique está usando su fortuna para crear una nueva generación de personas que valoran la dignidad por encima del precio. La última toma es de Enrique, que agarra el balón y se acerca a Livia. Le da un beso rápido en la frente y le sonríe con una conexión profunda, un entendimiento mutuo que no necesita palabras. El amor, la gratitud y el respeto eran las únicas monedas de cambio que realmente importaban. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.